2 veces, concluya. Presidente, el decreto supremo 05/2012 ha creado este escenario de las embarcaciones de menor escala. Ojalá que la ministra lo pueda explicar con mayor detalle. Y por eso es que un juez le ha dado la razón, porque la ley de pesca establece claramente pesca artesanal y la pesca industrial. Que eso lo tendrá que explicar la ministra. Pero yo creo que mal hacemos los que hemos tenido responsabilidades públicas en sectores, entender que uno de los agentes importantes del sector son enemigos nuestros y los combatimos. Ahora se dice que los empresarios pesqueros formales son enemigos del sector. Yo creo que lo que hay que hacer es conversar, dialogar, y obviamente el Estado, un Estado como el nuestro, en el modelo nuestro tiene que ser un Estado que tenga una fuerza para regular, para controlar y para fiscalizar. Eso sí vamos a apoyar. Pero lo que yo sí no creo es que la Sociedad Nacional de Pesquería todos sean unos empresarios embusteros. Le pidió por alusión la congresista Chávez y luego la congresista Cama. Un congresista se queja y que denuncia de que yo recibo papeles. Sí, yo recibo papeles y ojalá el Canal 7 transmitiera esto para decir que mi despacho está abierto para recibir toda la documentación que cualquier peruano considere necesario. Y por eso es que he recibido este papel, por ejemplo, que el señor Abugataz abogó por empresa pesquera y admitió haber abogado por una empresa pesquera. Entonces, ¿de qué están hablando? La empresa LSA Enterprises. Lo que sí debo decir, señor presidente, que yo no recibo ni 10%, ni 1%, ni 5%, ni 20%, ni 100% de nada, como otros parece que sí hacen, señor presidente. Gracias. La congresista Nicama se sentía aludida. Gracias, presidente. Por alusión, el señor Velázquez Quesquén se pronuncia que el congresista crisólogo le da la palabra a quien no sabe de este tema. Quiero presentarme, señor Velázquez Quesquén, con todo el respeto. Quien le habla, docente universitaria, ingeniera pesquera, 29 años en este sector y enseño a producir harina de pescado. Y eso que no le digo del tiempo y el periodo que conozco de Ala García, que robó mucho a la pesca en el sector mariscos. Congresista Nicama, a través de la mesa, por favor. Sí. A través de la mesa se dirige, por favor, a la presidencia. Gracias, presidente. Presidente, tan solo quiero decirle al señor Velázquez Quesquén que se ha pronunciado faltando el respeto referente a mí, porque a la única persona que le da la palabra el congresista crisólogo es a mí, y que él dice que no sabe a quién le da la palabra. Pues ya me presenté, docente universitaria, si gusta le puedo... Bien, congresista Ángel Neira. Congresista Neira. Dele primero para que pueda concederlo. Dele el audio. Congresista Neira, dele el audio. Pide la palabra el congresista Quesquén y la congresista Marta. Tiene la interrupción del congresista Quesquén. Bien. Brevemente, de ninguna manera yo puedo quitar el honor de una mujer. Yo lo que sí he cuestionado es que un congresista diga que solamente pueden hablar los especialistas, y presenté como ejemplo que le habían dado el uso de la palabra a la señora congresista. Yo siempre repetiré, a una mujer ni con el pétalo de una rosa se considera cobarde. Sí. Gracias. Presidente, solamente quisiera pedir ni 20 segundos, señor presidente, ni 20 segundos, pedir, señor presidente, que se confirme lo que yo dije al comienzo para que no se vaya a considerar como agravio. No me gusta hablar de personas en ausencia, solamente quiero que pasen en 20 segundos lo que dijo el congresista Abugataz sobre el decreto supremo 05, nada más que eso, para que vean que el debate no va por el enfrentamiento, sino va por el debate analítico y político. Permita, presidente. Congresista, pero sí. Ya concluyó su tiempo, pase. Se crea una zona de privilegios, que si se trataba de inclusión social de pescadores pequeños, pero no, estamos hablando de tiburones, estamos hablando de grupos muy fuertes que se estarían progresando de una forma, en mi opinión, inconstitucional. Bien, congresista Neira. La congresista Chávez tiene la segunda interrupción.
Gracias, congresista Neira. Ya que se está hablando de quiénes son especialistas, quiénes no, yo debo decir, y eso también espero que la ministra en algún momento conteste, que el informe número 002-2012 produce, de fecha 23 de agosto del 2012, que sirvió de base para la adopción del Decreto Supremo 005, está firmado nada más y nada menos que por 4 personas: el señor Ernesto Peña Aro, que es un experto en proyectos de transporte público; el señor Francisco Coronado Salé, que es un farmacéutico investigador en ciencias sociales; el señor Mauro Gutiérrez Martínez, economista de la SUNASA; Jessica Pino Chivata, que era la única especialista y, como nos ha informado la señora ministra, procesada o denunciada por supuestos actos de corrupción. Y es más, este informe fue además ratificado por el director general de asesoría jurídica, que es uno de los mismos que hacen el informe. Es decir, qué cosas raras. Ernesto Peña Aro aparece como director general de políticas y desarrollo pesquero. Concluya, señora. Entonces, esperamos que la gente que sabe se pronuncie, pero no puede ser que la base técnica para dictar el Decreto Supremo 005 esté firmada solo por un especialista, que además procesada y denunciada por supuestos actos de corrupción. El resto, nada que ver en el tema. ¿De eso se trata el manejo de nuestros recursos pesqueros? Gracias, presidente. Inicie, congresista Neira. Gracias, señor presidente. Saludo a los colegas, señoras ministras y sus asesores funcionarios. Bueno, estamos discutiendo de quiénes son de pesca, quiénes no. Acá en la carátula esta voy a referirme sobre el consumo per cápita de la anchoveta, 1.8 gramos por habitante al año. Más allá de los botecitos, de la distancia y la frontera, vamos a ir al fondo del propósito del ordenamiento para el consumo humano directo de la anchoveta. Esa es la parte más importante en que todos estamos de acuerdo que debemos apoyar, si es que ese es el propósito y si que saben el cómo lograr ese propósito y cuándo. Lo que hemos escuchado solamente es: vamos a estudiarlo, de los desembarcaderos, ya tenemos 1, ya tenemos 8, cosas sueltas, no improvisadas, que no conducen, no es un discurso de una política de Estado de un sector. Por ejemplo, el objetivo estratégico del PECEN, del Plan Estratégico Multianual del Ministerio de la Producción en este gobierno, es un buen plan. El propósito es lo más importante, más allá de la discusión de hoy día. Contribuir a la seguridad alimentaria con énfasis en las zonas altoandinas y de extrema pobreza mediante el consumo de productos hidrobiológicos. Ese es importante y todos estamos de acuerdo. Entonces, y dentro de sus metas, esto es lo curioso, dice, en los años 2012 como base 22 kilos per cápita y en el año 2016 tenemos que llegar a 24 kilos per cápita. Pero esa población es de los 30 millones. Lo que nosotros necesitamos, el Ministerio de la Producción como institución, no hay que personalizar, es que la población no es los 30 millones, sino la población A es la de las zonas altos andinas que necesitan esos nutrientes. Y la población B tendría que ser toda esa población de extrema pobreza, como tenemos en todo el cordón de Lima, que hay mucha desnutrición. Si ese es el objetivo de inclusión, vamos a apoyar, pero el problema es que hasta la fecha no dicen cómo ni cuándo. Un ejemplo para explicar esto: de las 85.000 toneladas métricas, según el INEI, que desembarcaron para la anchoveta para el consumo humano directo, con una alícuota de producción, esto deben dar 473 millones de latas, que significan 10 millones de cajas. Pero lamentablemente solamente ha llegado 4 millones. ¿Y saben cuánto significa el consumo per cápita? 1,44 1.4 al año. Pero según la ministra ha dicho ahora, dice la ministra ahora, que dice que tan solo hay 484 embarcaciones para el consumo directo que van a estar en esa carretera de 5 a 10 millas.
Calculando esto, si ellos pescan 20 toneladas por día de anchoveta, en 100 días tendrían 1 millón de toneladas métricas. La pregunta es, ¿existe capacidad instalada para procesar ese consumo y para ese propósito para las zonas andinas y la gente más humilde que necesita nutrición? No hay, o sea, no lo han pensado. Ese es el gran problema. Entonces acá lo que hemos visto es una falta de respeto. Con todo respeto, señora ministra, el Congreso lo ha invitado a usted para que responda, no la Sociedad Nacional de Pesca. Usted respondió a la Sociedad Nacional de Pesca y no al Congreso a las preguntas. Y cuando habla de lobista, está ofendiendo al Congreso. Ha dado a entender que nosotros, los que hemos firmado esta moción, somos los lobistas. Entonces usted sí ha faltado el respeto acá. Entonces, por respeto de esto, nosotros también quisiéramos saber cómo y cuándo. Dele tiempo para concluir. ¿Cuándo y cómo va a llegar a las zonas altoandinas? ¿Cuándo va a llegar a resolver el problema de extrema pobreza y la baja desnutrición? Ese es el problema puntual. ¿Tiene respuesta? Nunca nos han contestado, ni del primer ministro. Y el otro error también con usted, es un error al decir que la señora Tapia Pino, que eso ella entró en la otra gestión. ¿Cuál otra gestión? Es en este gobierno que ha estado acá ella también. Entonces, tiene que responder eso. Esa señora ha estado ahí y conoce esos temas. Ha habido denuncias del ministro Cuburneo que dentro del ministerio había corrupción y no se hizo nada. Entonces, no ha habido respuesta y eso está grabado en la comisión cuando era presidente. Yo quiero concluir con esto. Lo que debe hacer el Ministerio de la Producción es promover una industria de la anchoveta para el consumo humano. Si no hay un desarrollo de la industria, en ese concepto que usted tiene muchos asesores ahí de Harvard, que le digan qué cosa significa industria. Hay que promover la industria para el consumo directo humano. Bien, concluido, señor. Congresista, y yo decimos. Gracias, presidente. En principio, saludando la presencia de la señora ministra. Este no es un debate cualquiera, presidente. Este es un debate que finalmente está pidiendo una interrupción el congresista Crisólogo. Congresista Crisólogo. Gracias, señor presidente. Gracias, señor congresista Yude. Cuando se habla de control satelital, quiero decirles, señores, que ese aparatito no cuesta más de $2.000. Y el control satelital sí sirve para detectar las embarcaciones en cualquier parte que se encuentre. ¿Cómo lo controlan? Desde el Ministerio de Pesquería. ¿A dónde está la embarcación? La embarcación puede estar en el norte y ahí marca a dónde está ubicado esa embarcación. Y marca la profundidad y las millas a cuánto se encuentran. Así es que no es verdad cuando se dicen de que las embarcaciones entran o salen. Ellos, los patrones, saben exactamente, manejando su control satelital, en qué situación se encuentran y si van a cometer falta o no. Es por eso que muchos patrones apagan el control satelital para entrar pues a pescar dentro de la milla que está prohibida. Muchas gracias, señor congresista. Congresista Simo. Congresista Condori tiene la Condori segunda interrupción. Señor presidente, lo que quiero es de que quede constancia de que en el país, de acuerdo a las estadísticas, tenemos que los ingresos que recibe el Estado peruano por la industria pesquera ascienden a 2.081 millones aproximadamente, de los cuales se devuelve al Estado 5.840, el Estado les devuelve 5.845 millones. En términos netos, el Estado subsidia al sector pesquero con 3.763 millones. Esto es lógico en el marco de que el Perú no puede exportar impuestos, porque le beneficiaría. Pero además el sector pesquero, al entrometerse dentro de las 5 millas, lo que hace es depredar el recurso pesquero. Para que concluya, congresista. El delito de nuestra ministra, a quien defendemos, es haber intentado defender los intereses nacionales. Y ahí la gran pesquería lo que quiere es sabotear.
Eso es lo malo. ¿A quién defendemos? ¿A la patria? ¿Los recursos naturales? ¿O defendemos al consumo humano directo y los intereses de la nación? Gracias, presidente. Congresista Simón. Presidente, decía de que este no es un debate cualquiera, quizás sea uno de los debates más importantes porque estamos agarrando carne. Aquí nosotros decimos, celebramos el hecho de que el Perú sea el primer país exportador de harina y pescado. Y la pregunta es, ¿qué orgullo podemos tener siendo el primer país exportador de harina y pescado si no sabemos exactamente cuánto deja esa exportación, ¿no es cierto?, al erario nacional? Yo tengo aquí un informe, presidente, y quisiera que la ministra lo verifique si es cierto que, por ejemplo, un estudio hecho por gente seria, por cierto, una investigación de los 10 últimos años de la actividad harinera, que se dice que el año 2003 al año 2012 se extrajeron estadísticamente con fines industriales 71 millones de toneladas de pescado, y siendo las exportaciones totales de dicho periodo de 63.358 millones. Con los impuestos de tercera categoría sumaron 1.593 millones y los derechos de pesca abonados fueron simplemente 488 millones. Pero los impuestos que el Estado devolvió a los empresarios alcanzaron los 5.845 millones de soles. Las aportaciones, la diferencia entre el aporte total empresarial de 2.081 millones de soles y la devolución del Estado de 5.845 millones arrojan un subsidio final de 3.763 millones. Si eso es cierto, presidente, es grave. Quiere decir que el mar no es de 30 millones peruanos, sino que el mar pertenece a 8 empresas. Y eso es la gravedad del tema. Estamos defendiendo entonces el derecho de todos los peruanos de gozar el mar territorial, o estamos defendiendo el abuso de 8 empresas que no solamente no producen riqueza, sino que se llevan la riqueza del propio Estado. Presidente, en este decreto 005, personalidades tan diversas como Raúl Wiener, como César Lévano, como Gustavo Gorriti, como Diego García Sayán, como Antonio Zapata, y agárrense, como Pedro Pablo Kuczynski y como César Hildebrand, están de acuerdo con este decreto 005. ¿Están de acuerdo? Gente de derecha, gente del centro y gente de izquierda, porque consideran que este decreto 005 va a ordenar la pesca en el Perú. Pero además, ¿quiénes opinan a favor? Por cierto, hay gente que opina a favor y hay que respetarlos. Philip Butters, Rafael Rey, Alberto Borea, Lore de Mola y otros más. Entonces, era evidente que este proyecto... Dele tiempo para que concluya. Pero yo quiero, presidente, ayudar. Ya la Sociedad Nacional de Industria reconoce que se equivocó, la Sociedad Nacional de Pesca reconoce que se equivocó en la forma como hizo esta guerra. Y a mí me parece positivo que Elena Conterno esté representando a la Sociedad Nacional de Pesca porque conoce el tema. Pero ¿qué cosa ha dicho Elena Conterno? Vamos a conversar con la ministra para buscar salidas, para mejorar el decreto 005 si se puede mejorar o hacer las cosas que se crean convenientes. Entonces, los empresarios entendieron que esta campaña sucia fue un error. Esta campaña sucia ha tratado de confundir a los peruanos, y si el interés del Ministerio de la Producción, como lo han dicho la mayoría de congresistas, es mejorar la alimentación de todos los peruanos, muy bien, pues, ¿por qué se tiene que ir la anchoveta, el 98% de la anchoveta, a hacer harina de pescado? ¿Qué país estamos donde nuestra riqueza más importante se va a hacer harina de pescado, en lugar de ser alimentos para los pobres o ser alimentos para la población? Por lo tanto, presidente, el Partido Humanista plantea el apoyo a la ministra y que, haciendo las correcciones necesarias, podamos seguir adelante. Muchas gracias. Muy bien, continuamos. Congresista Cánchez, Rogelio Cánchez. Gracias, señor presidente. Por su intermedio me pide una intervención al congresista Yactas y al congresista Guayama. Señor presidente, por su intermedio, el congresista Yactas y el congresista Guayama. Congresista Yactas tiene la interrupción. Gracias, presidente. Presidente,
aquí se ha dicho que el día de hoy es un debate importantísimo, presidente. Y la forma como se trata un tema nacional implica una gran responsabilidad. El objeto del decreto supremo es categórico, presidente. Proteger la producción de biomasa de la anchoveta y otras pesquerías dentro de las 5 millas marinas, presidente. Sabemos que en las 5 millas desova el 65% la anchoveta y el 100% otras especies. Por lo tanto, presidente, es fundamental, y lo que ha sustentado la ministra es de manera categórica, y además de ello haciendo una comparación entre el precio del oro y la harina de pescado, presidente, hay una diferencia abismal, y que por ello la preocupación de los empresarios pesqueros. El precio de la harina y del aceite de pescado se ha incrementado en más de 130%. Dele tiempo para que concluya. Día, presidente, que los precios de la harina y del aceite de pescado se han incrementado en más de 130%, mientras que el oro el 89%. ¿Y ahí la preocupación? Y por ello es que hoy, presidente, nosotros responsablemente, que representamos a ese pueblo hambriento, realmente es digno este debate, y por lo tanto, presidente, los argumentos pueden ser diferentes, pero lo que interesa es la alimentación de nuestro pueblo, presidente. Muchas gracias. Bien, congresista Guayama, la segunda interrupción. Gracias, presidente. Presidente, una simple comparación. Nuestros pobres agricultores compran la semilla, siembran, cultivan, cosechan, venden sus productos y muchas veces pierden. Las grandes empresas pesqueras no siembran, no cultivan, solamente explotan el producto y sobreexplotan el producto, el recurso pesquero. Solo cosechan, venden el producto, exportan, pagan sus impuestos y se les devuelve por el tema de exportaciones mucho más de lo que pagan de impuestos. Pero está bien, pero tenemos que explotar nuestros recursos de manera sostenible, pensando en nuestros futuros peruanos, presidente. Felicitar a la ministra por este decreto, que lo que se trata es de ordenar la pesca. Dele tiempo para que concluya, congresista. De ordenar la pesca y explotar nuestros recursos de manera sostenible. Y esto basado en temas técnicos. Por ejemplo, el Ministerio de Ambiente. ¿Qué dice el Ministerio de Ambiente? En la franja de las 0 a las 5 millas marinas se encuentran establecidas como áreas naturales protegidas que forman parte del sistema natural de áreas naturales protegidas del Estado. Deben ser protegidas. ¿Qué dicen los técnicos de la Universidad Nacional de Piura, por ejemplo? Por lo tanto, es importante implementar la prohibición de embarcaciones de gran calado que con sus artes de pesca medran la actividad realizada por pequeños pescadores artesanales y, lo que es más grave, estropean el trabajo acuícola que en las zonas se realizan, cortando así las líneas de generación de empleo y fuente de alimentación para muchas familias. Presidente, en Sechura, por ejemplo, de la maricultura viven más de 20.000 familias dentro de las 5 millas marinas. Hay que defenderlas, presidente. Gracias. Muy bien, inicia el congresista Rogelio Canches. Gracias, señor presidente. Señor presidente, yo me pregunto y les pregunto, como dice el congresista Rondón, a todos los seres humanos, porque si digo congresistas se van a picar, que a veces no comen pescado y no dejan comer pescado tampoco, por eso estamos algunos desnutridos. ¿Quién, señor presidente, en los últimos 50 años pensó primero en el consumo humano directo antes de pensar en favorecer a la industria harinera? ¿Qué ministro de Pesquería o qué gobierno se interesó que el ama de casa
no siga pagando precios cada vez más altos por un kilo de pescado, antes que pensar en cómo se benefició a un grupo de empresas que hacen y deshacen de nuestro mar peruano. Señores, les invito a revisar las normas y leyes que se han dado en los últimos 50 años y verán que ninguno está orientado al consumo humano directo, todos favorecen a la industria minera. Por eso, señor presidente, debemos garantizar que los recursos del mar no sean depredados indiscriminadamente y garantizar que las familias peruanas puedan consumir pescado a precios accesibles. La inclusión social necesariamente pasa por mejorar la seguridad alimentaria de la población. Es necesario establecer un reordenamiento del sector de pesca que proteja el recurso marino en beneficio de todos los peruanos y permita una gradual recuperación de nuestra riqueza pesquera. Existe evidente reducción de la biomasa de anchoveta de acuerdo a los informes de Produce. Existe desnutrición en las familias peruanas, a pesar de su enorme riqueza pesquera, no consume pescado. ¿Por qué? Los precios del pescado en los mercados son altos y escasea este recurso. Con esta norma se busca mejorar la oferta del pescado, en consecuencia los precios se reducirían. Durante mucho tiempo se ha regulado a un sector pesquero pensando en los factores industriales sin pensar en la mesa popular. No se involucra a la seguridad alimentaria de las familias y en especial aquellas con menores recursos. Esto es un importante cambio en la política del gobierno en este tema, al pensar por el bien común. Actualmente, más del 98% de la anchoveta que se pesca va orientado a la harina de pescado y solamente el 2% para el consumo directo. Es por eso, ahora es un lujo comer pescado. Los que sabemos ir al mercado, ¿sabe cuánto cuesta un kilo de cojinova? Más de 30 soles. Comer lenguado, 60 soles. Ahora somos, pues, después de ser rico, miren esos precios. Quiero decirles que en el crucero que realiza IMARPE se define dónde está el recurso cuando hay, y de acuerdo al resultado se establece la cota de cada temporada. En este proceso, Produce ha definido que fuera de las 10 millas existe, de acuerdo a las estadísticas, biomasa suficiente para las industrias pesqueras. ¿Qué se requiere? Establecer una zona de exclusividad de 5 millas para la pesca artesanal, considerando que esta zona de desove de las diferentes especies y destinada exclusivamente para el consumo humano directo. La sobrevivencia de la anchoveta es crucial, señor presidente, no solo por el riesgo de la depredación, sino porque ocupa un lugar decisivo en la cadena productiva al ser alimento de otras especies. Al desaparecer la anchoveta, desaparecerán otras especies también alimenticias para todos los peruanos y sobre todo las larvas que se utilizan, señor presidente, para el consumo. Es por eso, señor presidente, se habla, solamente se necesita 190 millas para los industriales y para que concluya, congresista Cáñez. Y solamente se pide 5 millas para aquellos que menos tienen, para poder reordenarnos. Señor presidente, yo creo, y acá a veces no quisiera discutir mucho, pero se hizo en la Comisión de Producción, se quiso tapar haciendo campañas, haciendo mesas y después salen con otros proyectos. Y eso no lo vamos a permitir, señor, no lo vamos a permitir. Quiero terminar, como dijo una congresista a quien respeto. A mí no me ha pagado ningún ministro de Producción mi educación. A mí ni siquiera me han pagado mi campaña como han sido con otros. Tengo la frente bien alta, a pesar que siempre han dicho, ¡qué vergüenza! ¿Qué vergüenza por qué? Porque firmé un documento. ¡Qué vergüenza aquellos que vienen financiados por otras industrias pesqueras! Muchas gracias, señor presidente. Bien, colega congresista, vamos a suspender la sesión por breve término. En estos instantes el presidente del Congreso de la República, Víctor Isla Rojas, se acaba de retirar luego de que de haber suspendido el pleno que se inició en horas de la mañana con la interpelación
a la ministra de Producción. Hay que señalar que terminada esta interpelación se mandó a un pequeño receso y el retorno se dio inicio a lo que es el debate con respecto a las respuestas que dio la ministra de Producción con respecto al Decreto Supremo 005. Uno de los primeros parlamentarios en hacer uso de la palabra fue el congresista Freddy Sarmiento, presidente de la Comisión de Producción, y la ministra que por favor este Decreto Supremo 005 tiene que ser corregido, indicando que también debe escuchar a los que están siendo afectados con este Decreto Supremo, fue lo que dijo el congresista Freddy Sarmiento. Luego habló el congresista Iberico y así sucesivamente lo hicieron los demás parlamentarios, quienes hasta estas horas de la noche vienen haciendo el uso de la palabra. Y de esta manera nosotros vamos a ir a una pequeña pausa y retornamos acá al hemiciclo principal del Congreso de la República, donde se está desarrollando el pleno programado para hoy jueves 13 de junio. Estamos viendo Congreso de la República Televisión, un canal para todos. Una heroic ina pashi nunkin basani. Ina puhutin, ina yachahin, ina nunkin hayachitkawi. Yabek ashita kasami, ina puhuti ayamaku, namakash puntinus ahaksakam. Bakishkish moemen eina tui ina nunkunin dita wakuga mutakatasan. Atsaye ik ina nunkin moitzuk inipamaini. Congreso de la República, con tolerancia, consenso y decisión, trabajando para todos. Señor presidente, señores representantes, estoy aquí en nombre de todos los ciudadanos y ciudadanas que nos eligieron para plantear nuestros problemas y buscar soluciones. Porque nuestra voz... Todos están representados. En el Congreso, todas las voces están representadas. Y juntas deciden lo más importante para el país. Juntos hacemos el Congreso. Aló Congreso, servicio de atención telefónica gratuita del Congreso de la República. Comunícate llamando gratis al 0800-1-7778 de 9 de la mañana a 5 de la tarde y recibe la atención de expertos que te guiarán en todas tus dudas o consultas. Aló Congreso, 0800-1-7778. Congreso de la República, con tolerancia, consenso y decisión, trabajando para todos. Estamos viendo Congreso de la República Televisión, un canal para todos. Estamos viendo Congreso de la República Televisión, un canal para todos. Presupuesto General de la República 2013. Más de 190 millones de nuevos soles para las obras civiles y electromecánicas del sistema del tren eléctrico Línea 1, Tramo 2, Avenida Grau, San Juan del Urigancho. Más de 50 millones de nuevos soles para el mejoramiento de la Avenida Néstor Gambetta del Callao. Más de 7,5 millones de nuevos soles para la ampliación de la electrificación rural. Saludo a los colegas presentes, a la señora ministra. Presidente, en este tema sumamente importante, trascendental, y donde el debate necesariamente, presidente, debe llevarse a los aspectos normativos y al aspecto técnico. Y creo que en ese sentido no podemos dejar de mencionar que la pesca es uno de los sectores estratégicos a nivel nacional. La pesca tiene que ver con un recurso natural que corresponde a todos los peruanos. Por lo tanto, debemos evaluar no de un punto de vista solamente comercial ni industrial, sino cómo es que este recurso está siendo utilizado, cómo este recurso está haciendo o está favoreciendo a la población, al país en general, y no solo a un grupo de pescadores o industriales. Por eso, presidente, es necesario recordar y resaltar que durante los últimos 30 años ha habido una serie de normativas que han permitido o han tratado de ir ordenando, mejorando
esta extracción de la biomasa para poder lograr que se vaya regulando de alguna manera. Y creo que, presidente, la última década, sobre todo, ha estado orientada básicamente por el consumo humano indirecto de la pesca industrial. Casi todas las normas se han dado exclusivamente para ordenar de alguna manera ese sector, pero no se ha tomado en cuenta no solo el aspecto que puede generar la depredación de este recurso, sino sobre todo el uso para el consumo humano directo, que es el tema central que deberíamos de hoy día también de abordar. Porque si el Perú, presidente, tiene un recurso en la pesca, así como tiene la minería, así como tienen otros aspectos, esos recursos deben generar ingresos y deben generar de alguna manera aprovechamiento para el desarrollo de la población. En ese sentido, este sector debe estar ligado necesariamente al tema de alimentación, y el Perú, presidente, todavía tiene problemas de desnutrición muy graves. Hay departamentos, hay provincias donde la desnutrición todavía está sobre el 30%, y teniendo un recurso de la pesca que, si vemos las estadísticas, prácticamente de la anchoveta más del 98% es utilizado para el tema de harina y pescado. Y todavía seguimos con ese concepto, con esa producción y con esa industrialización como un país primario, presidente. Y no solamente primario en el sentido de que no estamos aprovechando nuestros recursos, sino que del total de ese aprovechamiento industrial, realmente por las cifras que han mencionado, no sabemos si es que está generando ingresos reales al fisco, ingresos reales a nuestro país. Solamente recordemos, en el año 2008 se dio esta ley 1084 de las famosas cuotas. Nos deberíamos preguntar cuánto pagaron los industriales que hoy día tienen esa licencia por 10 años por esas cuotas. Hemos entregado a futuro nuestra biomasa. ¿Cuánto pagaron? Por eso, presidente, a partir de ello nosotros creo que tenemos que tener claro que la orientación, como da esta norma de este decreto supremo 05, que está proponiendo implementar un plan de reordenamiento, a la vez un mejoramiento y aprovechamiento para la pesca artesanal, y sobre todo la orientación que debemos dar para el tema de desnutrición, porque no es posible que este recurso se exporte más del 98% cuando tenemos problemas de desnutrición a nivel del país, presidente. Creo que en ese sentido hay necesidad de que esta norma se pueda ir mejorando en el camino. Como todo proceso de ordenamiento, tiene y va a haber problemas, pero creo que tenemos que tener claro que este recurso debe favorecer a todos los peruanos del punto de vista tributario, del punto de vista de ingresos y sobre todo del punto de vista de nutrición. Por lo tanto, presidente, en ese sentido nosotros, nuestra bancada sobre todo, y como venimos, presidente, de una región donde la pesca es fundamental, como es Ancash, solamente para comentarles que en el caso específico de Ancash tenemos todavía problemas de desnutrición de más del 20-25%, siendo una de las regiones que genera la pesca prácticamente un 60-70%. Entonces, en ese sentido, creo que es necesario, presidente, mantener, orientar y en todo caso mejorar esta norma. Nosotros tenemos una gran preocupación porque también en el tema de la pesca artesanal, si bien es cierto, ya se ha definido la franja que debemos mantener y conservar de acuerdo a ley, porque esto no es que sea inconstitucional, esta es una norma que tiene el Estado que dar porque así lo prevé la Constitución. O sea, tenemos que respetar, tenemos que cuidar el recurso natural, tenemos que velar por la seguridad alimentaria y la seguridad el derecho de los humanos que son nuestra población, presidente. En ese sentido esta norma debe estar orientada a eso y las medidas que deben continuar implementándose nos deben ayudar en ese sentido. Hay un tema específico, ministra, que son los pescadores de Guarmey. Dele tiempo para que concluya, congresista Julca. Como los pescadores de Guarmey, que son los pequeños pescadores artesanales, tienen lanchas que son menores a las 10 toneladas. Ellos están esperando también la dación de una norma para poder permitirles que continúen pescando dentro del área que se les ha correspondido, y creo que en ese sentido, ministra, hay algo que por favor tiene usted un oficio de la sociedad de los pescadores de Guamey que voy a hacérselo llegar para que podamos atender eso. Y por otro lado, solo concluyo con esto, que el tema de fiscalización es fundamental. Creo que las medidas que se están implementando deben verse reforzadas por mayor tecnología, por mayores personas, y que creo que la fiscalización a nivel de los gobiernos regionales es algo que tenemos también que mejorar, porque por ahí hay todavía un vacío
que no vaya a ser que nos saquen la vuelta como siempre han estado acostumbrados. Mucha gente también que se aprovecha de esto. Muchísimas gracias, presidente. Muy bien, congresista Manuel Merino. Sí, presidente. En primer lugar, creo que los que cuidamos un recurso tan importante de la riqueza del mar, definitivamente compartimos con este Decreto Supremo 005. Sin embargo, por el debate propiamente en la forma que se viene dando, creo que amerita que haya más comunicación entre, en este caso, el Ministerio de la Producción con el empresariado nacional, para llegar a consensos que realmente viabilicen dar una seguridad alimentaria y buscar industrializar nuestras riquezas naturales, que creo que es un tema importante. En esta oportunidad, presidente, yo me voy a referir estrictamente a situaciones que vienen sucediendo en Tumbes, que la ministra perfectamente lo conoce. Y me quiero referir al Decreto Supremo 020, que fue publicado en el Diario El Peruano el 5 del mes de diciembre del año 2011. Este Decreto Supremo, que da un trato especial a la zona adyacente a las 5 millas del mar territorial de la región Tumbes, con resolución ministerial el 15 de marzo del 2012, nuevamente se ratifica para que se ponga en actividad. Se da el caso, señor presidente, que desde esa fecha hasta el día de hoy no se ponen las sobrevalijas o el GPS a las embarcaciones rastreras o a las bolicheras que están en el mar adyacente, que es una zona especial de reproducción de la riqueza marina de las 135 kilómetros de mar territorial que tiene la región Tumbes. La pregunta, si bien es cierto, la ministra podrá decirme que no está en jurisdicción, que es responsabilidad del gobierno regional. Sin embargo, señor presidente, los pescadores artesanales de la región Tumbes, exigiendo el cumplimiento de este Decreto Supremo, desesperados por no ser escuchados, por no ponerse en aplicación y dejar que el día de hoy 120 embarcaciones de Sechura, de Lambayeque, estén pescando en las 5 millas marinas y depredando nuestro mar territorial, nuestra principal riqueza, de lo que la propia ministra ha dicho, cuidar y ser amante del ceviche, de la parihuela y del sudado. Los pescadores han hecho su paro. ¿Cuál es la consecuencia de ese paro, señor presidente? 2 pescadores presos en la cárcel de Tumbes, porque el señor fiscal ha pedido prisión preventiva. 2 pescadores presos y el juez ha concedido la prisión preventiva, y ahí está. Un problema que se ha originado en Tumbes por defender un derecho que le asista al pescador artesanal, y el señor presidente regional, bien gracias, libre en Pampa, a él no le pasa nada. Dale tiempo para que concluya. Yo le pido a la ministra, ella creo que es la rectora del sector, no puede ser veedora de un hecho que compromete al Ministerio de la Producción, porque no es el único hecho. Con la ministra nos hemos reunido por los acontecimientos que se vienen dando en Tumbes de la explotación de petrolera, donde se están haciendo pruebas de sísmica, donde se ha disminuido la pesca, donde hay problemas, que hay un compromiso de responsabilidad social, y ahí tenemos más de 100 hectáreas de Fondepes, que también hemos trasladado documentos al Ministerio de la Producción, sin que haya una posición estrictamente de lo que hay que hacer con estos más de 100 hectáreas que han sido invadidas, y que ahí está el zoo criadero de cocodrilos que estaba en institución y que el día de hoy se encuentra cerrado. Lo que no podemos es dejar al libre albedrío la solución de los problemas nacionales. Tumbes es el Perú, y pareciera que no hay el interés de solucionar donde está la riqueza más grande del Perú, que es la zona reproductiva de todas las especies marinas de nuestro mar territorial. Eso es todo, presidente. Ojalá que la ministra tome las medidas necesarias para estos hechos que he denunciado. Muy bien, congresista Becerril. Gracias, presidente. Presidente, el principal problema del decreto 005-2012 radica
en que crea una zona adicional comprendida entre la milla 5 y 10, donde en forma ambigua y tinterillamente ponen el término preferentemente para el consumo directo humano. Esto lo que hace es dejar en libertad para que también esta pesca sea derivada para la venta a las fábricas de harina de pescado. Y aún más, pueden pescar en época de veda y en época de desove. Pero la pregunta es, ¿por qué tanto favoritismo a la pesca de menor escala? Muy simple, señor presidente, porque en esa zona pescan las 10 embarcaciones del señor Alexis Humala, hermano del presidente Ollantumala. Aún más, el presidente mismo ha creado ese reordenamiento pesquero, tal y cual la señora ministra lo manifestó al diario Gestión el día 12 de abril. Señor presidente, actualmente solo el 20% de la pesca para consumo humano va a tal sector. El 80% va a las fábricas de harina de pescado. Y la ministra no hace nada, está imperturbable, no hace ningún tipo de control para cambiar esa realidad. Por ello, cada año el país exporta más harina de pescado que el que produce. Por ejemplo, en 2012 se produjo 846.200 toneladas de harina de pescado y según aduanas exportamos 1.320 toneladas, mucho más de lo que producimos. Señor presidente, por su intermedio quiero respetuosamente decir a la señora ministra que vaya dejando su currículum a la Subsecretaría de Pesca del Gobierno de Chile, toda vez que su actuación favorece ampliamente a la industria pesquera chilena. Congresista. Señor presidente. Congresista Becerril, le pido, le queda 1 minuto 22. Le están pidiendo el retiro de la palabra que consideran ofensiva a la señora ministra, congresista. Congresista Guayama, precise el pedido de retiro de palabra. Presidente, el debate no puede llegarse a ese nivel, presidente. Por lo tanto, pido que retire la palabra de ofensas, que presentar el currículo para posar en el tema de pesca en Chile, presidente. Que lo retire, por favor. Congresista Becerril, retire la palabra para continuar. Señor presidente, entonces que no aliste el currículo, presidente. Continúa. Congresista Becerril, le ha pedido que retire la... Usted dirá. Congresista Becerril, le ha pedido que retire la... no es un insulto, presidente. Congresista Becerril, usted sabe a qué se refiere. Le ha pedido el congresista Correcto, Guayama en nombre de la bancada. Voy a retirar el término currículum tan ofensivo para Congresista el Becerril. Congresista Becerril, retire la frase que lo ofensiva señalada por el congresista Guayama en representación de la bancada nacionalista. El término que me está pidiendo el presidente es currículum, ¿no es cierto? Congresista Becerril, ¿va a retirar o no? Presidente, para que no se ofenda, voy a retirar las frases que el colega se ha sentido ofendido. Concluido el incidente, continúe, le quedaba 1 minuto 21, ahí está. Señor presidente, luego, pero estos son realidades, yo no invento nada. La señora ministra manifestó y dice que no es ministra de 8 empresas. Será pues entonces, digo yo, ministra del hermano del presidente. Y ya que las otras ministras son de Nadine Heredia. Gracias, presidente. Congresista Zamudio. Presidente, no vamos a permitir una vez más que este señor Becerril, por aparecer en la prensa o por figurar, venga a ofender la honorabilidad de la ministra. Este señor no ha estado a lo largo de la absolución de las preguntas de la señora ministra, por eso hace preguntas incoherentes, afirmaciones incoherentes, y yo creo que debe comer anchoveta para que luzca mejor. Gracias. Bien. Congresista Wong, Enrique Wong.
Gracias, presidente. Saludo a los colegas parlamentarios y a través suyo, presidente, a la ministra. Señor presidente, hay buenos empresarios, los que apuestan por el país, aportan al crecimiento, al desarrollo y que haya puestos de trabajo. Pero también hay aquellos que no le importa el país y solamente su enriquecimiento. El 98% de la producción lo hacen las embarcaciones industriales, que más quieren, el 98%, y el 2% solamente para la alimentación. Pero para la alimentación mínima, el 20% de este 2%, vamos a hacer matemática. Y este 2%, el 80% va también a harina de pescado. Eso es cierto, ministra. En parte, a través suyo, presidente, parte de los que se hace la pesca entre los 5 y 10, también venden harina de pescado a las grandes empresas. Señor presidente, yo siempre me hacía esta pregunta y preguntaba a muchos, perdónenme, no es de presunción, expertos en pesquería, ¿por qué la China, que tiene 10 veces más espacio acuático, Estados Unidos 10 veces más espacio acuático, México tiene para el Pacífico y para el Atlántico, y por qué no hacen harina de pescado? Harina de pescado, es cierto lo que me dice acá mi colega Iberico, no hay anchoveta, pero hay otros peces pequeños también. ¿Por qué? Porque les sirve para alimentación a otras especies. ¿Para qué vamos a quemar nuestra harina de pescado? Este es país subdesarrollado, porque solamente, mire la paradoja, nosotros le mandamos harina de pescado. Dale tiempo a vos, congresista Bon, tiene tiempo para terminar. Le vendemos a la China, a Vietnam, y ellos nos lo regresan como tilapia, pescado alimentado con la harina de pescado del Perú. Mire qué paradoja, completamente diferente. Señor presidente, hay pues una competencia completamente, en verdad no hay forma como justificarlo. Queremos acabar nuestra riqueza biológica, no solamente la choveta, sino cualquier pez de menor tamaño que le sirve de alimento a otros peces. Y si nosotros vamos en forma general, indudablemente que si hubiera las otras especies más barato, el pueblo consumiría mucho más las otras especies como son la caballa, los otros especies. Señor presidente. Concluye, congresista Bon. Señor presidente, yo sí le quiero ser sincero que hice algo de lobby. Ni uno de esos empresarios quiso contribuir a una propuesta que nosotros haríamos. ¿Cuál es, señor? Queremos fabricación de harina de pescado para consumo humano, pero consumo humano es una forma especial que hay que hacerlo. Extracción con vacío, con bodegas con acero quirúrgico, para poder hacer lo que yo siempre he planteado, las galletas de harina de pescado. Por ello, presidente, le digo, nosotros tenemos que ser justos. Si es cierto, del 98% solamente lo manejan 12 grandes empresas. ¿Qué más quieren? ¿Qué más facilidades quieren? Y ese decreto de urgencia, señora ministra, sí sirve para ordenar. Es difícil. El camino que tiene que recorrer usted es bastante complicado, porque hay muchísimos intereses y va a tener muchos problemas. Pero yo le digo, siga ordenando. Es muy difícil ordenar. Concluya, congresista Bon, concluya. Yo creo que cuando hay el mejor deseo y el amor a la patria, tenemos que buscar que haya esa producción. Me pide una interrupción mi colega paisano y amigo Rogelio. Congresista Canches, tiene la interrupción. Gracias, colega congresista. Gracias, señor presidente. Señor presidente, acá se ha dicho
muy alegremente que la anchoveta se va para Chile y lo pescan los chilenos. ¡Qué gran mentira, señor presidente! Cuando la anchoveta tiene sus estadios por las temperaturas de las aguas. No es que se va para Chile y se va para Chile. Tiene sus estadios por las temperaturas de las aguas, va y viene. Pero acá se quiere decir, no, se va para los chilenos. Gracias, señor presidente. Gracias, colega congresista. Acá está su sitio, no se preocupe. Presidente, para terminar, algo que es paradójico, ¿no? Cómo la producción de la harina de pescado por estas dos empresas generalmente son 846.200 toneladas. Sin embargo, la aduana reporta 1.320.000 toneladas. Hay una diferencia de 473 toneladas. Y se dicen, es que son de los stocks de los años pasados. Señor, la mentira más grande, porque la gran cantidad de materia proteica que tiene descomponen esta harina de pescado. Esta harina de pescado no aguanta más. Lo que pasa es que yo le he llamado, señor presidente, la corrupción extraterrestre. ¿Por qué? Porque estas grandes embarcaciones no se dejan vigilar, no se dejan a través del satélite, descomponen. Y los señores se regresan a lugares donde no se prohibidos. Señor, yo no he tenido la oportunidad, como lo ha expresado el colega crisólogo, de estar en una embarcación. Concluya, he asistido a los lugares donde llegan las embarcaciones. Señores, todos llegan con exceso de pesca. Todos llegan, señor, con elementos juveniles. Todos llegan con otra especie, porque como lo expresó el colega crisólogo, pescan de todo y arrastran con todo. Entonces, cuando nosotros decíamos ha habido una recuperación de la biomasa, es cierto, pero ¿cuánto de esto es juvenil? El 55% es juvenil, que no están en la capacidad de la puesta de huevo para que se siga la reproducción. Entonces hay que saber entender cuando aumenta una masa. Me pide acá mi colega la interrupción. Congresista Ibérico, tiene la interrupción. Me parece extraordinaria la idea de fabricar galletas con harina de pescado para los niños. Me parece también horroroso que nuestra harina de pescado termine alimentando tinapias en el oriente que después importamos. Pero le doy una gran idea a mi colega Wong. ¿Por qué no incentivamos que en el Perú una empresa privada ponga una fábrica de galletas? ¿Y por qué no incentivamos, señor presidente, que acá haya maricultura y acuicultura? Porque le aseguro que si hay demanda para esos productos, los pesqueros no son sonsos, van a vender acá. Pero no forcemos las cosas. El que hace harina de pescado, no hace galletitas, señor Enrique Wong. Gracias. Concluya, congresista Wong. Concluyo, señor presidente. Pero esa harina de pescado es la única forma, haciendo la galletita, de lo que tenemos que cambiarle el sabor y el olor a harina de pescado. Y si hay una empresa, fíjese, presidente, que si